nos acompañan dos senadores. En este caso, el senador Norberto García del PJ y Roberto Costa del Frente Cambiemos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por venir. No, gracias a mí por se me invitarme. ocurría en todo caso charlar un poquito con ustedes y conocer la posición que tienen acerca del proyecto de ley de emergencia administrativa en la provincia de Buenos Aires. Tenemos preparadas allí algunas placas, a ver si las podemos ver, con algunas cuestiones. Emergencia administrativa y modernización del Estado. Esos son algunos de los puntos que estipula el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, que tienen que discutir ustedes ahora en la legislatura para ver si lo sancionan o no. Buscan acortar a la mitad los plazos administrativos para las licitaciones, digitalizar la mayor cantidad de trámites, documentos y expedientes, reformas de fondos y procedimientos administrativos para la gestión pública. Incluyen además herramientas como la ventanilla única y la conectividad web con el ciudadano. ¿Hay otras placas para compartir? Vamos a ir sumándolas. A ver, el decreto 230. Bueno, este fue uno de los decretos que en algún punto disparó la polémica en la provincia de Buenos Aires. Lo firmó la gobernadora María Eugenia Vidal. Es la antesala a la emergencia, o lo fue, la antesala a la emergencia administrativa que se va a declarar en la legislatura. Fue firmado por la gobernadora y muchos en este decreto puntualmente ven la posibilidad de que los ministros, los jefes de área, eventualmente recurran a hacer caer algunos contratos si es que el nivel de régimen de contrato del empleado público tiene algunas particularidades. Ahora vamos a seguir con otras placas. Me gustaría escuchar a los senadores. A ver, escuchamos primero al representante del Frente Cambiemos, al hombre del oficialismo. ¿De qué se trata concretamente, senador, este proyecto de ley que están discutiendo ustedes? Yo creo que supieron resumir muy bien en las placas los temas más importantes. Vivimos en una provincia que tiene un retraso en la tecnificación y en los avances que significa manejarse por la cibernética, manejarse por sistemas que no tengan que ver con expedientes de papel como estamos viendo ahí. Dan una rapidez que hoy no gozamos. Tener una posibilidad de trasladar sin trasladar, de llegar sin tener que ir hasta ese lugar y de comunicarse sin tener que llevar un papel para que el otro meta 50 firmas, pudiendo aceptar una firma digital y otras cosas que son hoy para nada novedosas, sino que se usan en todos lados ya. Es una forma de avanzar y de hacer más cortos los trámites. Para eso planteamos una emergencia administrativa, porque lo que viene después, que es lo más importante, que es lo que más tenemos que trabajar, es en la verdadera modernización del Estado. Esta emergencia administrativa genera algunas cuestiones que son discutibles, que se pueden pensar y ver de distinta manera. Ahora, decir que flexibiliza el empleo es no haber leído bien, porque la realidad es que son cosas que ya vienen pasando. En realidad son cosas que ya se vienen haciendo desde hace muchos años y que están contempladas. Sí, pero digamos, es medio, senador, en el contexto de una situación bastante particular, sobre todo en materia de empleo. Ha habido muchos despidos del sector público, por ahí en el caso pero de la no en el caso de la provincia de Buenos Aires. No sea emblemático, mire, digamos, pero en ese contexto un proyecto lo que es de esa antipático, sí. lo que es antipático es plantear esto en la provincia de Buenos Aires, cuando, por ejemplo, en el último año, en el Senado de la provincia se nombraron 360 personas y no se echó a nadie, creo que solamente a 10, porque estaba claramente especificado, 10 o 15. Sí, entonces no hubo despido. Sí. No hubo despido en la provincia de Buenos Aires, ni va a haber despidos en la provincia de Buenos Aires. Lo que hubo sí en la provincia de Buenos Aires es un 30% menos de cargos políticos. ¿Qué quiere decir? En lugar donde había secretario, subsecretario y director, a lo mejor quedó el secretario solo con un director. Sí. Entonces bajamos menos burocracia política. Bajamos el 30% de los cargos políticos. Sí. Esta es la realidad. Sí. Pero no hubo despidos. Esto es lo único que permite, ¿no? Lo único que busca es permitirle a un ministro o a un secretario a lo mejor contratar a alguien por un tiempo determinado para que le brinde un servicio que es necesario que lo tenga.
por ejemplo, un asesor especial para un momento especial. Sí, o de para su un proyecto trabajo. determinado. Para un Senador, proyecto determinado. exactamente, Que senador. antes lo hacíamos por medio Sí. del contrato de obra Sí. y que se terminaba falseando la realidad. Decía que la boleta decía va cumpliendo tanta parte del trabajo Sí, convenido, sí. cuando en realidad lo que estaba haciendo también era un asesoramiento y un servicio. Senador García, hombre de la oposición a la provincia de Buenos Aires, representante del peronismo, ¿ustedes tienen objeciones de qué tipo a este proyecto? No, en realidad, primero, con respecto a los puntos que vos planteabas, eso, la mayoría son de uno del primer proyecto, que es el de emergencia, después hay un proyecto de modernización que también estamos trabajando. Y en realidad tiene sentido la emergencia porque además entró un proyecto de modernización. Digo, entonces, tiene sentido de que se pueda discutir una emergencia más, de todas las que ya hemos discutido, porque hay una intención de llevar en serio un proyecto de modernización del Estado. Entonces, nos parece que es atendible de que hasta que se llegue a buen puerto con el proyecto de modernización, mientras tanto existe un plazo de emergencia en el cual el Ejecutivo buscará su manera de gobernar, qué es lo que tiene que hacer y para cuál lo han votado. Así que nosotros lo que creemos que hay algunas cuestiones que tienen que quedar bien claras, digamos, básicamente unos temas con los plazos con la Fiscalía de Estado, que nos parece que son muy pocos. ¿Ustedes creen que esto habilita, por ejemplo, licitación de obras sin ningún tipo de control? No, nos parece que por lo menos nosotros planteamos un montón de modificaciones con respecto a eso y fueron aceptadas para que tengan la mayoría de los controles que deban tener. Sí nos parece que el tema del tiempo de la Fiscalía de 48 horas es muy poco, que necesita 5 días, igual que en la otra emergencia, y planteamos alguna modificación más de la eliminación de 2 artículos que por ahí pueden asociarse a esto que vos planteabas. Casi como que no hay problemas entonces en la provincia de Buenos Aires, digamos, si ustedes plantearon algunas objeciones y desde el oficialismo aceptaron algunas modificaciones, está resuelto la discusión. No sé si está resuelto Sí. la discusión. Se trata de esto. Esto es Sí. el Senado, Bueno, la legislatura, sí. es para debatir y en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras no. Eso en los papeles. En el Congreso de la Nación parece que no se trata de eso porque da la sensación de que por Lo que pasa esta es que a ley veces finalmente el Ejecutivo ha resuelto que son la cosas puede llegar a diferentes. vetar. Porque por ahí me parece Sí. que estamos poniendo cosas que no tiene el proyecto de ley. Bueno, a Digamos, ver, si la gobernadora quiere la mañana... emergencia en términos administrativos y sobre todo el decreto se especuló mucho desde la oposición. Está bien, pero y una nosotros cosa- hemos hablado con algunos legisladores Pero- en el sentido de decir, ojo, esto abre la puerta a que haya despidos en la No, administración mirá, discúlpame. pública. Si la gobernadora mañana quiere finalizar todos los contratos a término, lo puede hacer. No Sí. necesita ninguna ley de emergencia, no necesita votar nada. Tiene Sí. autoridad, se lo da la Constitución. Sí. Por lo tanto, Eh, digo, está en la ley. ¿Para qué lo pones en la ley? Si ya tenés esa autoridad. Sí. Ese es el planteo nuestro. Sí. ¿Para qué? ¿Para buscar un socio? No, mira, ahí socios no. En el resto, ¿queremos modernizar? Por supuesto, como no, nosotros estamos, no para decir que no. Somos una oposición que quiere construir. Construimos desde nuestra posición, por supuesto, de nuestras convicciones, en lo que estamos de acuerdo, acompañamos, proponemos, lo que no. Nosotros Costa. tenemos este Sí. proyecto desde más o menos el 17 de marzo. Lo circulamos y tuvo varios cambios. Creo Sí. que terminaron siendo 5 borradores. El 4.º borrador lo recibió el senador, que es uno de los que más sabe de modernización del Estado, porque ha trabajado en varios lugares que ha estado antes, cuando era oficialismo, y muchas de las propuestas que él hizo de modificación las hemos aceptado. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que en el consenso, en el disenso, encontrar el consenso es lo que enriquece un proyecto. Y por supuesto que es mucho mejor, en vez de pedirle 48 horas para que se expida la Fiscalía de Estado, sean 5 días, y lo hemos aceptado. Porque seguramente en 48 horas no lo podía hacer con la eficiencia que sí lo va a hacer en 5 días. Y entonces, bueno, a veces cuando se vota una emergencia, se prepara un proyecto en forma rápida, porque hay una emergencia, y se generan errores. Lo bueno que tiene esto, que cuando hay buenas intenciones, los errores se subsanan. ¿Vamos a pensar igual? No. ¿Eso significa que haya problemas? No.
Porque si todos pensaríamos distinto, No, bueno, solamente pero la verdad es que habría yo he hablado- paso. Yo he hablado, digamos, con sindicalistas, acá parece que está todo bien, digamos que no hay posibilidades No. de echar a nadie, No. ni de que ningún proyecto de esta naturaleza ni el decreto de la gobernadora derive en eso. Lo que La pasa verdad es es que a que los veces sindicalistas de la opiniones- provincia de Buenos Aires viven en otro planeta, en todo caso, porque la No. verdad es que yo los he notado No, y he pero hablado con ellos yo no dije eso. muy preocupados Está bien, por lo que pero puede pará, llegar a pará, pasar pará, en ese porque sentido. estás hablando con nosotros y parecería que nosotros Sí. estaríamos diciendo que los sindicalistas viven en otro planeta. No, yo lo estoy diciendo es una opinión yo eso. tuya. Lo estoy Nosotros diciendo no yo, estamos no diciendo dije eso. que- Los sindicalistas sí. tienen toda la razón del mundo. Sí. Y están, como vos bien planteaste al principio, no quieren que en provincia pase lo que pasó en Nación. Nación fue un desastre. Entonces no quieren que en la provincia pase lo mismo. Y estamos de acuerdo y nosotros los vamos a acompañar. Y de la misma manera que los vamos a acompañar es que los artículos que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, sean votados o no sean votados, no va a decidir si va a tomar la gobernadora o los ministros la decisión de echar gente o no. Es aparte. De la misma manera, nosotros estamos trabajando en preparar un proyecto de emergencia laboral para que no haya más despido. Nosotros sí, los sindicalistas tienen razón y nosotros estamos de acuerdo con ellos. Es distinto, pero no se circunscribe a un proyecto, a un determinado proyecto de ley, y mucho menos a este de emergencia. No, es que ellos los ¿me asocian entendés? a estos Digamos, proyectos. La verdad es que no es una asociación Por eso, libre pero no- que yo haya hecho. Lo que digamos. sí nosotros no vamos a acompañar esos artículos porque creemos que al acompañar le estamos dando un aval político al gobierno a que produzca despidos. Y eso sí no lo vamos a hacer. Les pido en este caso, más allá de este proyecto en particular, una opinión política de hombres que son representantes políticos en la provincia de Buenos Aires acerca del debate nacional, de la ley antidespidos, la famosa ley antidespido y demás. Imagino, supongo, usted me dirá si no es así, en todo caso sería un título, que usted está de acuerdo con Mauricio Macri en el sentido de que de sancionarse esta ley complica más que lo que resuelve la cuestión en materia de trabajo en No, Argentina. yo primero que me gustaría que se llame como se debe llamar, que es una ley que dificulta el despido, lo hace más caro, porque lo que aumenta al doble es la indemnización fundamentalmente. O sea, no prohíbe los despidos, entonces no es antidespido. Primero eso. Segundo, hay distintos conceptos, distintas formas de ver la situación. Puede ser que para una pequeña y mediana empresa sea una razón por la cual diga, no voy a tomar un nuevo empleado, por más que hoy mejore mi condición o mejore la condición de mi empresa, porque durante 6 meses, si no me llega a rendir, después de los 3 meses lo voy a tener que indemnizar con Pero el lo que se doble. discute con esa ley, senador, antes que tomar nuevo empleado, es mantener los que ya existen, Claro. digamos. Bueno, eso es ahora. Cuando se planteó lo primero, era para todo. Por eso dije la opinión de Macri en su momento, en su primer momento. Después se hizo una modificación, es para aquellos trabajadores que ya existen. También es una situación que puede dificultar. Ahora, son distintas formas de ver las cosas. De ninguna manera yo hubiese pensado que un planteo de una ley que se iba a hacer, que todavía no se sancionó y que puede tener alguna modificación, debe ser vetada de antemano. Yo pienso que debe salir, la leo, la estudio, digo, perjudica o no perjudica Bueno, ahí el le plan está de haciendo- gobierno que yo tengo, sí, la sí. veto o no la veto. Ahí le está haciendo una Porque eso es crítica distinto. al No es una presidente, crítica. digamos, sí. No. Sí. Para Pero empezar no tenga distinto no es miedo, crítica. digamos, sí. No, pensar distinto no es crítica. Sí, pero es que no, es que la crítica no necesariamente tiene una carga peyorativa. No. La El crítica tema puede es, ser constructiva. el tema es que a digamos. veces las cosas se dicen, se piensan o se piensan y se dicen en distintos momentos. Sí. Evidentemente, el presidente y su equipo saben mucho más que yo, Sí. porque por decir las cosas en el momento que las dijo y cómo las dijo, ganó una elección y hoy es el presidente de los argentinos Sí. que empieza Sí, a sacar también- al país sí, de un también lugar de ganó- destacamento y de desastre. También ganó una elección diciendo que él venía a cambiar la manera y la forma de hacer política, Y lo cambió. generando consensos y ese tipo de cosas, y a la primera de cambio encuentra una ley que La unifica cambió, no. toda la oposición a favor y lo primero que dice es, no, yo la veto, ustedes hagan lo que quieran, pero yo la no veto. es así. Lo tuyo es muy peyorativo, porque por sobre todas las cosas, primero lo que hubo fue un gran consenso para lograr que una ley en un gobierno que no tiene mayoría saque más de las 2/3 partes de los votos, que fue la ley que nos permitió arreglar con los hold-down y terminar con el default. Sí. Esa fue la ley más importante. Sí. Creo que después... que la arreglaron a ver, en la Cámara de Diputados creo- nada más. A los senadores les dijeron, ustedes no pueden tocar ninguna coma porque Creo si no que se nos muchas van los veces plazos pasa eso, y no muchas le veces- podemos pagar. muchas veces pasa eso. O sea que ustedes como senadores, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires le arregla una ley, yo he seguido peleas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires
Si le arreglan en el marco de alguna negociación política absolutamente justificable, No. una ley con Se la hace Cámara muy de difícil Diputados. cuando vos no dejas terminar una opinión o una presentación de una idea. Sí. Porque yo lo que te estaba diciendo, que después de esa discusión, después de esa ley que fue importante, yo creo que hubo como una descontracturación, como llegamos a esto, llegamos al objetivo. Y en realidad era solamente el primer paso a un objetivo de empezar a solucionar los problemas. Después, que en la provincia de Buenos Aires se pueda consensuar una ley, no arreglar, porque arreglar suena muy feo, consensuar una ley y que al mismo tiempo se lo haga trabajando senadores y diputados juntos para que en el mismo día después se vote, no está mal. El problema es que a veces no se hace así y una Cámara no opina sobre la otra, pero ese tiempo ya se terminó. ¿Por qué ya se terminó? Sí. Porque ahora nadie tiene mayorías. Entonces, esta ley que Norberto se la di, tomá, Norberto, mirala y decime que hay que cambiarla. Sí. Se la dimos. También a los diputados, No, pero fíjense este si lo que le cambiamos está bien. Pero en este caso y pasa, senador, en la pasamos. legislatura de la provincia de Buenos Aires, evidentemente hay consenso y se consulta a la oposición. Trabajamos ida y vuelta. La verdad es que no es la sensación, no es peyorativo de ningún modo, es una manera de interpretar lo que yo veo que está pasando en el Congreso de la Nación. No tenemos mucho tiempo. En el Congreso de la Nación se pone bravo. Claro. Porque hay otras cuestiones que son muy distintas. Lo vamos a invitar, hemos empezado grande la grabación, tarde la grabación y nos están echando del estudio. Quería tener su opinión también, senador, acerca de lo que se debate en el Congreso de la Nación, este proyecto de ley. A mí me parece que se dramatizó muchísimo que una ley de emergencia laboral en Nación sea hasta fin de este año. Digo, si como dice el presidente, el segundo semestre va a ser mágico porque va a bajar la inflación del 7% mensual este mes, al 1 y pico, o a lo que sea, no sé, ojalá, digo, no sé cuál es el inconveniente de que los trabajadores puedan conservar su empleo hasta fin de año. Ninguna empresa creo que se va a poner tan paranoica con el tema de los empleos hasta fin de año, no me parece. Me parece que se está llevando la cuestión a si es una decisión mía o no es una decisión mía. Sí. Y ahí cuando la política entra en ese personalismo, si la idea fue mía o la idea fue de otro, es donde empiezan los errores. Entonces me parece a mí que la oposición pudo consensuar una ley para proteger el salario de los trabajadores y está bien, hay que acompañarla, es hasta fin de año, no es para toda la vida. Me parece que la reacción del presidente me pareció que fue muy a destiempo. Creo que por ahí, como dice acá el colega senador, después de haber conseguido el triunfo con la ley de hold down, tener una visión que no era una propuesta del Ejecutivo los puso muy nerviosos. Gracias, senadores. No, gracias a vos. Gracias Roberto a vos. García, hombre del PJ, Roberto Costa, hombre del Frente Cambiemos.